Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube en la que trataré un tema muy curioso porque puede ser un ejemplo que muchos países del mundo podrían y personalmente creo que deberían seguir. Y es cómo Arabia Saudita quiere acabar con la maldición del petróleo, es decir, cómo quiere acabar con su dependencia del petróleo con el mayor fondo soberano del mundo. Así lo reporta la BBC Mundo en un artículo muy interesante publicado el 26 de abril. Dejaré el enlace o el link en la descripción de esta nota, de este video, para que puedan leerlo íntegramente. Lo leeré para que podamos escucharlo, entenderlo y también analizar e interpretar lo que allí está contenido, y de esa manera llegar a una concepción acerca de cómo hacer que no solamente Arabia Saudita, sino que países altamente dependientes del petróleo y de la renta petrolera dejen de depender de un recurso que se acaba, que no es infinito, y que aprendan a ahorrar para tiempos de vacas flacas cuando los tiempos de vacas gordas están, pero que también se acaban. Su nombre es sinónimo de petróleo, lo dice la BBC. Durante décadas, Arabia Saudita encabezó las listas de los principales productores y exportadores de crudo. Ahora, anuncia su intención de poner fin a su adicción al oro negro para poder sobrevivir sin los ingresos que este produce para el año 2020. Se calcula que para el año 2020 podría haber una baja absoluta de la disponibilidad de reservas de petróleos del mundo. Países como Venezuela, por ejemplo, tienen las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero es un recurso que se agota y que podría llegar a agotarse en 2020 incluso. ¿Pero cómo? Estableciendo, lo haría Arabia Saudita, el que sería el fondo soberano más grande del mundo con recursos por 2 billones de dólares, más del doble del mayor fondo estatal de inversiones existente, que es el que tiene Noruega, con 865 mil millones de dólares. Recordemos que Noruega es un país que ha aprendido a ahorrar, que ha ahorrado y que actualmente tiene un sistema socialista que realmente funciona y que sí funciona, un socialismo que sí funciona porque es un estado que se ha abocado a la inversión social a través del subsidio, a través del ahorro, a través de la garantía del empleo, del bienestar social mediante políticas que se basan en fondos de el Estado que tiene en este fondo de ahorro. Actualmente Noruega tiene el mayor fondo estatal de inversiones, inversiones en el sector privado, en el sector público, un país en el que la democratización de la economía y de los recursos del Estado está muy bien marcada, con 865 mil millones de dólares, pero Arabia Saudita planea crear un fondo de inversiones mucho mayor que ese, como lo mencioné, de 2 billones de dólares, para que su fondo soberano, que actualmente dispone de 160 mil millones de dólares, alcance los 2 billones de dólares, es decir, el de Arabia Saudita. Riad, la capital del país, piensa aplicar una medida inédita. ¿Cuál es? Privatizar 5% de las acciones de la empresa petrolera estatal Saudi Aramco. Esa es la empresa petrolera estatal de Arabia Saudita que produce y exporta petróleo. La venta de estas participaciones también establecería nuevos récords, pues según estimaciones del Consejo de Asuntos Económicos y Desarrollos de Arabia Saudita, solo el 1% constituiría la mayor oferta inicial pública de acciones de la historia, superando las de la cadena comercial china Alibaba, que obtuvo 25 mil millones de dólares, y la de Facebook, que sumó 16 mil millones de dólares. Establezcámoslo de esta manera para que podamos entender qué significa esto y cómo planea Arabia Saudita hacer esto. ¿Cuál es el plan de Arabia Saudita? Todo país debe tener un fondo soberano. El fondo soberano es un fondo de ahorro que utiliza para inversiones y es una especie de reserva, diferente a la reserva estatal, pero es una especie de reserva también, una subreserva, por así decirlo. El fondo soberano de Arabia Saudita es actualmente de 160 mil millones de dólares, pero para que deje de depender del petróleo y tenga recursos en el futuro, cuando ya el petróleo no exista, y utilice esos recursos para invertirlos en otros negocios y en empresas privadas que produzcan otro tipo de productos, bienes y servicios que no sean el petróleo. Entonces quiere aumentar ese fondo de 160 mil millones de dólares a 2 billones de dólares. Se tiene por un lado eso. Para lograrlo quiere privatizar 5% de las acciones de la empresa estatal petrolera Saudi Aramco. La empresa estatal petrolera tiene acciones muy cotizadas, por ello el mercado está muy centralizado en países altamente productores como lo es Arabia Saudita, con un petróleo muy cotizado, muy demandado, porque tiene acciones muy cotizadas hacia el alta o hacia la alta. Entonces esas acciones quiere
el 5% de ellas Arabia Saudita privatizarlas. Y privatizarlas significa que sean compradas por empresarios privados o inversores extranjeros. Al comprarlas tienen que reembolsarlas y la ganancia por esas acciones que son vendidas, entonces el 5% de esas acciones las utilizará Arabia Saudita para destinarlas a ese fondo que actualmente es de 160 mil millones de dólares y que así suba a 2 billones de dólares. Por ello, implicaría tener un fondo mucho mayor y sería la mayor oferta inicial pública de acciones, es decir, sería la mayor venta de acciones que incluso superaría las acciones que vendió la cadena china Alibaba y también Facebook. Superaría la de Alibaba por 25 mil millones de dólares y a la de Facebook que fue de 16 mil millones de dólares. El resto de las acciones de Aramco que no se ofrecerían a la venta pública serían transferidas al fondo soberano que controla el gobierno saudita, es decir, 5% privatizadas para que a manos de inversionistas aumente a 2 billones de dólares y el resto destinadas al fondo, por lo cual sí podría llegar a esos 2 billones de dólares. Planea o tienen en mente un plan para 15 años. Los anuncios de la reforma económica en Arabia Saudita están incluidos en un programa que se llama Visión 2030 y fueron anunciados por el presidente del Consejo de Asuntos Económicos y Desarrollo, el príncipe Mohammed bin Salman. En Arabia Saudita hemos desarrollado una adicción al petróleo, dijo Salman en una entrevista con la televisora estatal Al Arabia, poco antes de presentar el programa de reformas en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros. Romper esa dependencia no parece fácil. Arabia Saudita, escuchan bien, obtiene más del 70% de sus ingresos por la venta de crudo, muy cercano a la renta venezolana, que es de 96% de ingresos por venta de crudo, cuyo precio cayó desde un pico de $115 por barril en junio de 2014 a poco más de $40 la semana pasada, cuando el de Venezuela está actualmente en $32 por barril. Aún así, en esa precariedad por la caída abrupta de los precios internacionales del petróleo, Arabia Saudita tiene rentabilidad porque le compran mucho petróleo, muy diferente al caso venezolano que tiene un petróleo bajo como el de Arabia Saudita pero que no es comprado. Al mismo tiempo, el déficit fiscal de Arabia Saudita se ubicó en 15% del Producto Interno Bruto, es decir, que tienen un déficit entre ingresos y egresos que representa un 15% del valor de la producción anual de bienes y servicios, valor monetario, de Arabia Saudita. Hasta sumar, y ese déficit es de 98 mil millones de dólares, que es el 15% del Producto Interno Bruto. Es decir, apenas el 15% del Producto Interno Bruto de Arabia Saudita es 98 mil millones de dólares. Podemos imaginarnos la cantidad de, digamos, repunte económico que obtiene Arabia Saudita en su PIB por la venta del petróleo. Pese a ello, Salman dijo a la prensa que el descenso del precio de crudo no tiene relación con el plan de reformas que de hecho fue elaborado con estimado de $30 por barril. La economía saudita en números es la siguiente: el 72% de sus ingresos proceden del petróleo, 98 mil millones de dólares fue el déficit fiscal de 2015, actualmente podría ubicarse en unos 110 mil millones de dólares, un 5% de las acciones de la petrolera estatal Saudi Aramco serán privatizadas, 2 billones es el monto del que dispondrá en el futuro del Fondo Soberano de Inversiones y 11% es la cifra actual de desempleo. Ahora, si calculamos que con un 72% de ingresos procedentes del petróleo, ahora con ese Fondo Soberano aproximadamente un 40% podrá aumentar un 60% o incluso más, provendría por parte de la empresa privada o las empresas privadas en las cuales invertiría con ese fondo soberano para 2020 Arabia Saudita, haciendo que el déficit fiscal se reduzca. Podría llegar a reducirse incluso a 60 mil millones de dólares con la privatización del 5% de acciones. De esa manera podría disminuir el desempleo porque la inversión implicaría mayor creación de empleo, haciendo que la cifra de 11% de tasa de desempleo disminuya a un 8% de aquí a 2020 o incluso menos. Con las reformas, Riad aspira a incrementar sus ingresos no petroleros, que en 2015 se ubicaron en 43.600 millones de dólares hasta 160 mil millones de dólares en 2020 y 267 mil millones de dólares en 2030. ¿Por qué? Porque los ingresos serían provenientes de empresas que no producen petróleo. Es decir, dejaría de depender del petróleo. De esta manera es que con estas reformas económicas puede
generar un cambio social en Arabia Saudita, ya que contempla algunos cambios que pueden impactar el funcionamiento de esa sociedad conocida por ser una de las más conservadoras del mundo, también por cuestiones religiosas, pero también el tema socioeconómico influye. La visión 2030 prevé que la participación de las mujeres en la fuerza laboral se incremente de 22% a 30%, porque al diversificar la economía saudita, las empresas o habrá empresas que requieran mano de obra femenina porque así lo demanda la naturaleza de la producción de esa empresa, haciendo que la fuerza laboral femenina se incremente de 22 a 30% según lo reporta aquí la BBC. Entonces, ¿esto significaría el fin de la dependencia? Es decir, la BBC alega que históricamente los países exportadores de petróleo se han visto afectados por las fluctuaciones en el mercado internacional, que les ha llevado en varias ocasiones durante el último medio siglo a vivir periodos de bonanza y de estrechez. Es decir, el petróleo o el mercado del petróleo es muy volátil y las economías que dependen del petróleo deben entender que sufrirán tiempos de vacas gordas y de vacas flacas, porque cuando los precios estén altos, la bonanza será alta y los ingresos serán altos, pero cuando los precios estén bajos, la bonanza será baja y los ingresos serán bajos. Por ello la economía tiende a retraerse, pero también a contraerse según el precio del petróleo. Hablo de las economías petroleras. Esa incertidumbre de saber cómo estará la economía determinada por un factor que no pueden controlar, como es el mercado o el precio internacional del petróleo, es algo de lo cual ya los sauditas no quieren depender, porque consideran que deben mantener una economía lineal que siempre vea periodos de bonanza con ciertas bajas, pero no de estrechez absoluta por la dependencia de un precio y de un factor que no pueden controlar, que es un factor externo como lo es el precio del petróleo. Por ello quieren incrementar este fondo para que pueda ser utilizado en la inversión extranjera privada que llegue a Arabia Saudita, incremente el Producto Interno Bruto, incremente el empleo y de esa manera aumentar la fuerza laboral, disminuir la tasa de desempleo y por consiguiente el Producto Interno Bruto de Arabia Saudita que sea de alguna manera incrementado incluso a 200.000 millones de dólares y podría ser más. Así es como Arabia Saudita planea a futuro. ¿Cómo podrían aplicarlo el resto de los países? Foros internacionales y mundiales muy importantes como la ONU podrían revisar este tipo de políticas en las que un fondo de Naciones Unidas destinado al fondo soberano de países que necesitan diversificar sus economías sería una buena política. Un fondo de financiamiento por parte de la ONU para crear fondos soberanos de países consumidores, o mejor dicho, productores de petróleo que están en recesión como Venezuela, puede ser una política para que de alguna manera tengan recursos esos países que están en recesión para salir de la recesión, aprender a crear fondos para invertir y ahorrar para el futuro y diversificar sus economías, pero siempre con ayuda externa, ayuda internacional, porque solos no pueden debido a la recesión en la que están sumidos. Este es el ejemplo que el mundo debería seguir para que de alguna manera se deje de depender de un recurso que, si bien llevó a la humanidad a tiempos de bonanza económica muy alta, por la caída abrupta que parece no volver a recuperarse, lleva a la humanidad a periodos de recesión económica en los países que dependen del petróleo, que son muchos, tanto de los que producen como los que consumen. Por ello el petróleo es un arma de doble filo que, si bien genera mucha riqueza, cuando no está en su mejor momento genera mucha miseria. Es por ello que de alguna manera ya el mundo está empezando a mostrar señales de que quiere dejar de depender del petróleo para que las economías del mundo empiecen a ser más lineales y que las bajas no sean tan estrechas por un precio que baja, que no puede ser controlado y que parece no volver a recuperarse como lo es el del petróleo, sino con economías que dependan de recursos y de fuentes de ingreso que no sean tan volátiles y peligrosas como lo es la de el muy peligroso petróleo. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota que ha mostrado un ejemplo que el mundo debería seguir, que Arabia Saudita está llevando a cabo y que es importante entender para comprender cómo funciona el mercado del petróleo, qué tan bueno y qué tan malo puede ser, ya lo hemos visto, y qué es lo que se debería hacer de aquí en adelante, porque parece que el petróleo ya no marcará el rumbo de la economía cuando la diversificación parece llegar poco a poco y el paso inicial o la iniciativa la está dando Arabia Saudita. Nos encontramos en una próxima edición. Hasta luego.